Sí. ¿No se oye el espacio así? Sí, está. Hoy no les puse el promo. Está bonito. Porque hay que hacer otro ya. Está bonito, sí. Ya vamos conectándonos aquí en... A ver, vamos a ver si... Ya vamos conectándonos en Facebook con muchos compañeros, los que se van a conectar. Esperemos que sean los que Dios va a llamar, porque vamos a compartir un tema muy bonito, muy interesante, y uno de los temas de uno de los sacramentos más importantes, yo creo. La importancia del bautismo. Ese debería ser un certificado que esté en un lugar especial en nuestras clases. El certificado del bautismo. Vamos a ir un poco conectándonos en la radio, hasta un minutito, segundos, mejor dicho. Muy buenas tardes, son las 5 de la tarde, martes 26 de abril. Ya se nos va el año, compañeros, amistades. Esperemos que se reúnan las personas que Dios quiere que se reúnan, que nos reunamos para aprender un poquito más cada día y para salir de algunas dudas. Y también, como dice mi esposa, como decimos siempre, nosotros estamos en ese proceso de aprendizaje también. Lo poquito que vamos aprendiendo, vamos a compartirlo. No somos expertos, mucho menos, pero ese es nuestro querer, ¿no? Nuestro deseo, ¿no? Sí. Bueno, mi esposa aquí. Bueno, buenas tardes, hermanos. Bueno, primeramente dándole siempre gracias a Dios, ¿no? Por un día más de vida, por permitirnos respirar, comer, trabajar, descansar y todo, ¿no? Lo bueno que nos ofrece y todas y cada una de las bendiciones que nos regala en cada momento, cada día. Pues vamos a aprendernos, somos de la parroquia San John Newman, ¿verdad? Y pues el día de hoy tenemos la respuesta, están las escrituras, como siempre. Pues todo, ¿verdad? Está en la Biblia, todo está en la palabra del Señor, la palabra de Dios. Como decía mi esposo, pues hoy el tema, ¿verdad?, es la importancia del bautismo, pero antes que nada, pues vamos a ponernos en la presencia de la Santísima Trinidad. Digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ofrecer un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria por todas aquellas necesidades que tenemos cada uno de nosotros. También por todas aquellas necesidades, ¿no? Que tienen algún familiar, alguna amistad, algún compañero de trabajo, y por todos y cada uno de ustedes que nos están viendo, ¿no? Ahorita mismo, de todo corazón, pues digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a invocar al Espíritu, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él sea el que nos ilumine, el que nos guíe, y es el que nos somos nosotros, ¿verdad? Ese instrumento que Él utiliza para que a nosotros mismos pues
aprendamos y transmitamos, ¿verdad?, a través de nosotros su palabra, que aunque sea algo, pues les toque ese corazón, ¿no? Y pues pueda haber una conversión, que empecemos a convertirnos, como hemos dicho en los temas anteriores, ¿no? Que en la conversión tenemos que ser perseverantes también. La conversión no es de la noche a la mañana, es ese camino que tenemos que hacer cada día perseverando. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos y santifícanos. Hoy día 26 de abril, ¿verdad? Vamos a leer la oracioncita del día de hoy al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de infinita ternura y amor, que distes abundantemente a María y a los santos ese mismo amor para con su prójimo. Llena mi pobre corazón de inmensa dulzura, sobre todo para con el pecador. Así sea. Amén. Amén. Y bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no?, del santo del día. El santo del día, pues como les decimos, ¿verdad?, no es solamente un santo el que se conmemora el día de hoy. Cada día se conmemoran santos diferentes, ¿verdad? Sabemos que los santos, algunos desde muy pequeños pues fueron santos, otros fueron unos pecadores, igual que todos nosotros. Y como dice la frase, que no hay santo sin pasado, ¿verdad? Y no hay pecador sin futuro. Entonces pues tenemos que ponernos eso en la mente, ¿verdad? Todos somos pecadores, pero pues depende de todos nosotros, ¿no?, que nos vayamos santificando cada día. Y pues hoy celebramos a Anacleto, ¿verdad?, que fue papa también. Y voy a leerles un poquito de San Marcelino, que es uno de los santos que estamos celebrando y conmemorando el día de hoy, recordando. Marcelino, romano de nacimiento, funcionario imperial, desempeñaba actividades de tribuno y de notario en Cartago. Aquí establece un vínculo de profunda amistad con Agustín, cuya religiosidad exalta. Marcelino es elegido papa en el año 296. Entre tanto, en ese momento, la iglesia sufría la persecución de Diocleciano. Establecida la tetrarquía, gobernaba Oriente, con Galerio como César, mientras Occidente estaba confiado a Maximiniano, cuyo César era Constancio Cloro. El verdadero responsable de la persecución es Galerio, quien en el invierno del 303, después de largas discusiones en Nicomedia con Augusto, lo convence de la necesidad de combatir a los cristianos. Galerio es movido por un ciego fanatismo pagano, en nombre de un encendido tradicionalismo, hace dar a Diocleciano el gran paso, persuadiéndolo con incendios semejantes a los de Nerón. El 23 de febrero del año 303, en efecto, es incinerada la iglesia de Nicomedia y unos días después otra conflagración devasta el palacio imperial. Diocleciano descarga su ira sobre los siervos del palacio. Con pruebas ficticias acusa a los cristianos de incendiarios y los hace torturar. Cuando estalla un segundo incendio, el emperador da a conocer un edicto en el que impone la destrucción de las iglesias y de los libros sagrados, prohíbe las funciones religiosas y ordena la abjuración de los cristianos. Según una noticia juzgada por San Agustín como una calumnia, Marcelino se habría plegado a la autoridad, entregando los libros sagrados y quemando incienso a las divinidades paganas para arrepentirse posteriormente. De cierto, sabemos que el 25 de octubre del año 304, Marcelino es decapitado por orden de Diocleciano,
Su cuerpo está sepultado en el cementerio de Priscila junto al sepulcro del mártir Crescencio. Entonces, esta es una pequeña historia, ¿no? de lo que fue la vida de San Marcelino, y como sabemos, pues todos los santos, ¿no? dieron su vida por defender a Cristo, ¿no? La doctrina. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la importancia del bautismo. A ver, Sí, es importante. Estábamos ahí platicando con mi esposa, y los sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesia son tan importantes que cada vez que vamos creciendo, que voy viendo en nuestras amistades, en la iglesia, mucha gente da menos importancia al bautismo. Nuestros hermanos separados, que ellos dicen y promueven que el bautismo solamente es para el perdón de los pecados, que no hay ningún otro beneficio, ¿no? Pero para nosotros, para la Madre Santa Iglesia, es la iniciación cristiana, es donde comienza nuestra vida cristiana. También somos coherederos del cielo, pertenecemos a Jesús. Entonces tenemos en el bautismo el Espíritu Santo también, ¿no? Se nos otorga, ¿no? Y prácticamente, literalmente, el bautismo es tu boleto al cielo. Ya en el camino usted verá si lo pierde o lo mantiene, ¿no? Pero es muy importante el bautismo. ¿Por qué? Porque es la iniciación de la vida cristiana. Yo creo que si tomáramos más en serio este primer sacramento, y luego vienen los otros, ¿no? Pero la iniciación cristiana para desde niños, enseñarles de que pues no somos simplemente criaturas, sino que tenemos que ser bautizados en el Espíritu, bautizados en la Santa Iglesia, ¿no? Entonces es muy importante. Lamentablemente los hermanos separados nos quieren desviarnos, y la gente que no leemos un poquito la Biblia nos hacen dudar. La Iglesia no es importante, van diciendo, ¿no? Y cada vez la confesión tampoco es importante, y el católico que no leemos la Biblia o que no nos acercamos, vamos asimilando y vamos pensando de que, y repitiendo a veces ya, de que los sacramentos ya no son tan importantes, y van enflaqueciendo nuestra fe, ¿no? Entonces tenemos que estar alertas, papá y mamá, porque se trata de nuestros niños, ¿no? De los hijos, de los futuros católicos, pero católicos de verdad. Entonces, vamos a ver, ¿no? Aquí en la Biblia, como siempre, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 12 al 13, vamos a ver qué dice San Pablo a los corintios acerca del bautismo. No sé si habrá algunos saluditos antes de empezar. Sí. ¿Quieren? Gustavo McCoy está conectado. Felisa Rodríguez, Liz, Rico Arenas, Gloria Agudelo, Franco Mari, Víctor Cardoso, Oscar Sáenz, Esmeralda Vélez. Dice Víctor, bendiciones para ti, Randall, y para Araceli, y también Cecilia Put. Gracias por conectarse a todos, familia, mi hermano Víctor, y a todos, que el Espíritu Santo nos ilumine, nos haga entender la importancia de ser un buen católico, dejar que la palabra de Dios nos vaya enseñando y nos vaya cambiando, y siempre entregando a nuestros hijos a Dios, ¿no? Ahora vamos a hablar de la importancia del bautismo. Ese nombre tuyo, Randolph, suena muy ruso. Randolph. Más bien Yuri es ruso y Randolph creo que es americano. Americano. Un artista, ¿verdad? Randolph, y el primer nombre es Yuri Gagarin, no, Yuri Cardoso. Yuri Gagarin sabemos que es el primer astronauta en la Luna, ¿no? Que fue un ruso. Entonces mi papá leía mucho, mi papá.
leía de todo, medicina, hago leyes y todo. Que en paz descanse. Y todos nuestros difuntos, que en paz descansen. Vamos a ir a la Biblia, la importancia del bautismo. ¿Qué dice San Pablo a los Corintios? Primera de Corintios, capítulo 12, del 12 al 13. Vamos a ver. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu, para que formáramos un solo cuerpo. Ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí empieza San Pablo, ¿no? Diciendo y recalcando, y dice, ¿no? Hemos sido bautizados en el único Espíritu, para que formáramos, ¿qué? Un solo cuerpo. Ya fuéramos judíos y griegos. En aquella época la gente, acordémonos que San Pablo era judío, y cuando hubo su conversión, está hablando, ¿no? De la importancia, y que fuimos bautizados en el único Espíritu, y vamos a formar un solo cuerpo, el cuerpo en Jesús, ¿no? Entonces, y aquí está enfatizando San Pablo que es un solo cuerpo, ya fuéramos judíos, los que ya se iban esclavos o libres, los que se iban convirtiendo, ¿no? En aquella época, ¿no? Entonces, ahí ya estamos viendo de que estamos siendo bautizados en el Espíritu para formar, ¿qué? El único, un solo cuerpo, un solo espíritu, ¿no? Entonces, esa es la importancia del bautismo, ¿no? Y vamos a ir en una forma figurativa. Vamos a ver cómo San Pablo también nos va a ir mostrando en el pueblo de Israel, cómo cuando el pueblo pasaba el Mar Rojo, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 3, también ahí en el mismo... Primera de Corintios, el capítulo 10. Sí, es bonito, es bueno anotar ahí importancia del bautismo y las citas, porque a veces pues no se nos queda todo, pero cuando hay alguna duda de que algún hermano separado nos quiere confundir, ya vamos a nuestros apuntes, al cuadernito, y vamos a revisar. Entonces ya tenemos con qué refutar, ¿no? Con qué defendernos, con otras palabras. Porque a veces no podemos aceptar cuando no sabemos de que la Iglesia, la Biblia, la Palabra de Dios nos está diciendo, ¿no? De que cuál es la importancia del bautismo, ¿no? Los beneficios del bautismo. Entonces vamos a ir desglosando, y ojalá Dios, el Espíritu Santo, nos permita aclarar muchas dudas, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 3. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí San Pablo, hay algo muy importante en esta partecita de la Biblia, que nos está recalcando la palabra todos. Ahí no está excluyendo a los niños, dice familia completa. Entonces está recordando que eran iluminados, eran guiados por la nube. ¿No? Entonces acordémonos un poquito que los iba persiguiendo el ejército egipcio, sí, después de que ellos, Moisés, ¿no? Los sacó de Egipto, después de 400 años de haber estado como esclavos. Fue esa la que Dios, ¿no? La tarea que Dios le encomendó a Moisés, que sacara a su pueblo de Israel de Egipto. Y entonces, pues, ahí vemos, ¿no?
cómo, digamos, ellos fueron bautizados, ¿no? Una vez que salieron de Egipto, pasaron, ¿no? A través del mar también, ¿no? Que fue una forma, digamos, de bautismo, ¿no? Al haber pasado por entre medio del mar, ¿no? Es decir, que iban, ¿no? En camino de esa tierra prometida que pues Dios les estaba prometiendo, ¿no? Sí. Y acordémonos que el pueblo de Israel iba de la esclavitud. Ujú. Entonces aquí San Pablo dice, todos una vez estuvieron bajo la nube, Dios los guiaba, ¿no? Y todos, dice, ahí no se quedaron los hijos a un lado, Ujú. porque acordémonos que los hermanos separados dicen, los niños no necesitan bautizo porque ellos no tienen pecado. Ellos argumentan eso, ¿no? Pero aquí habéis dicho San Pablo, todos pasaron menos los niños. No, ahí está diciendo, enfatizando que todos, ¿no? Y todos estuvieron bajo la nube, guiados por Dios, ¿no? Ya ven. Por eso. Y todos, dice, atravesaron el mar. Otra vez repite, todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar. Pasaron de la esclavitud a la libertad, ¿no? Sí, para que así también fueran, ¿no? El pueblo de Moisés, ¿no? Sí. Ese pueblo elegido por Dios. Correcto. Ujú. Sí. Entonces, acordémonos que también el pecado nos esclaviza. Ujú. Entonces, cuando vamos al sacramento de la confesión, pues, pasamos de la esclavitud, que es el pecado de alguna forma nos Que tiene, nos ata, que nos ata. encadena. Ujú. Entonces, cuando ya hacemos, ¿no? Lo que es la confesión, pues ya esas cadenas, esos pecados, ¿no? Quedamos liberados ya de esos. Sí. Y entonces aquí el pueblo de Israel, una forma figurativa, acordémonos, está San Pablo para que entendamos, ¿no? De que no solo los adultos, no solo las mujeres, todos fueron bautizados en el Espíritu, ¿no? Sí. Y también vamos a ver cómo va a ir afirmando esa palabra todos. En Gálatas, siempre San Pablo va hablando a los Gálatas, en el capítulo 3, 27. Entonces, acordémonos que tenemos que tener la certeza de que el bautismo es nuestra iniciación a la vida cristiana, ¿no? Entonces, es tan importante este sacramento que mientras más pequeños, más rápido los vayamos a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No como los hermanos separados, van y los llevan y presentan al Señor sus niños, y cuando lo presentan, ellos dicen que simplemente es para el perdón de sus pecados, y eso es suficiente. Pero no, estamos viendo que el bautismo es algo más, ¿no? Es una iniciación de la vida cristiana, ¿no? Ujú. En Gálatas 3, capítulo 3, versículo 27. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Solamente Señor. Desde el 27. No, del 27. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Ahí acordémonos en la primera cita que leíamos, en la de Corintios también decía, ¿no? Que fuimos en un solo cuerpo, ¿no? Y aquí está enfatizando, ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Me acordaba ahí que los que tienen ganado, los que tienen cosas de vacas, toros, usualmente en una película Bonanza era que a las vacas, al ganado, le ponían con un fierro caliente y los marcaban las iniciales del dueño del rancho, por decir, ¿no? Entonces, esa inicial, de alguna forma, no de alguna forma, de una forma completa, decía de que a quién pertenecía ese ganado, ¿no? Porque si no es importante el bautismo, como dicen los hermanos separados,
Imagínense, los niños son criaturas que están a la merced ¿de quién? Del maligno, ¿no? Y cuando no están con ese sello en el bautismo, no son de Cristo, no pasan a pertenecer al cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el bautismo para adquirir el Espíritu Santo, para el pecado y más que todo para la iniciación, en este caso de los niños, para la iniciación cristiana, ¿no? Entonces aquí dice en Gálatas 3:26, ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Por fe es que bautizamos, ¿no?, a nuestros hijos. Y es un mandato de Jesús también. Vamos a ir viendo al ratito en Mateo y en Marcos que Jesús nos mandó a que hagamos eso, ¿no? Pero aquí está, es un acto de fe. Todos se han revestido de Cristo. Antes no éramos cristianos, antes éramos simplemente criaturas, pero cuando somos bautizados somos revestidos ¿en quién? En Cristo, ¿no? Pues todos fueron entregados a Cristo. ¿Por qué? Por el bautismo, ¿no? Ya no hay diferencia entre judío, repite, ¿sabes?, ¿no? Entonces, está queriendo decir que el bautismo es para todos, ¿no? Entonces, es muy importante que no solamente es para los adultos, para todos. Nuevamente dice, ¿no?, para todos, ¿no? Entonces, hay que estar muy consciente de que, si leemos en el versículo más adelante, el 28, dice, ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ahí dice otra vez la palabra todos, ahí no está excluyendo en ningún momento, ¿no? Yo no sé, los hermanos separados no entendemos o no queremos entender de que es para todos, para los niños, adultos, mujeres y hombres, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo en la Biblia siempre, también es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ya vemos de que es un sacramento para todos, ¿no? Vamos a ver en Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, Versículo 19. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos va a recalcar y nos va a decir cuál es el mandato, ¿no? ¿Cuál es? Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, vayan pues. No está diciendo si gustan, si piensan que es correcto. No, es un mandato, ¿no? Vayan pues y hagan que todos, otra vez la palabra todos, los pueblos sean mis discípulos. Todos los pueblos, no está en ningún momento está diciendo, los niños los dejan aparte, porque no tienen juicio, no tienen conciencia, no tienen pecado. No, es para la iniciación, para ser verdaderos cristianos, ¿no? Y entonces, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, que me pertenezcan a mí, a la iglesia. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles, dice, ¿no? Por eso es muy importante la enseñanza, a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Es eso que estamos haciendo nosotros, tratando de enseñar, ¿no? Tratando de aprender y enseñar del mandato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos anotando las citas bíblicas para que no se nos olvide y ya cuando tengan dudas podamos ir a nuestros apuntitos. ¿Un saludito, hermano? Sí, la hermana Arabeli Torres Padilla, allá de Costa Rica.
Cipriano Plaza, Marcial Leiva Flores, Azul Trujillo, Elia Nava y Caro Valerde Arias. Gracias por Gracias por conectarse y conectarse. esperemos que sea de Oh, provecho. perdón, nomás, sorry. Es de Chile, de Perú, perdón. Hermana Benita Calle Tavara. Dice, muchas bendiciones, hermanos, y que Dios los colme de sabiduría para que compartan muchas enseñanzas. Saludos desde Chiclayo, Perú. Chiclayo, Claro. bendiciones, bendiciones. Gracias, Ya bendiciones. estamos cerquita, en la next puerta, next door soy yo, Bolivia, mi esposa es de Nicaragua, de Costa Rica y de todo lado. Somos hermanos en Cristo y se les agradece a todos por ese aliento que nos dan, es muy importante para nosotros y nos alienta a estudiar más, a aprender un poquito más para pues, compartir con ustedes. Y algo muy bonito que quería, antes que se me olvide, con mi esposa queríamos compartir el día domingo, el sábado, no, el viernes, ¿no? El viernes que fue el trido pascual allá en nuestra iglesia. Hubo un bautizo de 2 adultos que no eran católicos, ya la señora como unos 80 y pico de años, casi 90, y la otra señora como de 45, 50 años yo creo. Y yo digo, qué dicha más grande, que ya están casi, pues ya estamos adultos, pues vamos más para allá que para acá. Pero una dicha enorme, yo creo que eso es una bendición que la señora, las 2 señoras, y hubo más gente que se bautizó, la gente adulta, y gracias a Dios y el Espíritu Santo va actuando, ¿no? Para tomar conciencia de que tenemos que ser de Cristo, pertenecer a la única iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó y ser coherederos de ese anhelado vida eterna, ¿no? Ese es nuestro fin, ese es nuestro anhelo de todo cristiano, debería ser trabajar por nuestra vida, por llegar al purgatorio, pero mientras menos años estemos allá, mejor. Ese tiene que ser una hambre, así como nos levantamos temprano al ir a trabajar, también tenemos que leer de vez en cuando la Biblia, y si es de vez en cuando diario, mejor. No le entiendo, pues póngase unos videos, porque a veces habemos gente que nos memorizamos un poquito más a través de escuchar videos auditivamente, ¿no? O la Biblia también se puede bajar en el celular, pero leer el Evangelio por lo menos, leer unos salmos, los salmos en la noche te dan mucha tranquilidad, y ya tener esa vida cristiana que inicia en el bautismo. No es solamente como mucha gente hacemos, que también el domingo hubo varios bautizos, que vamos por compromiso, llevamos a los hijos por ese compromiso, porque hay que cumplir con la Madre Iglesia, y ya no nos aparecemos. Y el padre decía, bueno niños, pues si sus papás no quieren venir, ustedes agarran Uber y se vienen solos, decía, ¿no? Porque lamentablemente el papá, la mamá y la madrina, los madrinos son responsables de que ese niño regrese y siga en ese alimento, porque es el primer día que reciben el cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy no estamos dando la sangre, pero el cuerpo de Cristo es el cual nos alimenta a nuestra alma. El cristiano, ese es el alimento del alma, del espíritu, para que cuando hayan tribulaciones, tentaciones, seamos capaces de decir no, ¿no? A las flechas del enemigo podemos decir no. La oración también nos ayuda mucho. Tenemos que revestirnos, dice San Pablo, de todas esas bendiciones, las gracias que Dios nos da, ¿no? Entonces, padrino, madrina y papá y mamá, ¿no? Sí, también pues recalcar un poquito, ¿no? De que cuando vayamos a bautizar a los niños, ¿no? Que no sea ese compadre que queremos, porque tiene el billuyo ahí, porque tiene plata, o porque es una persona importante, ¿verdad? No,
Más bien que sea esa persona, aunque sea pobre, aunque sea humilde, ¿no? Que sea esa persona más bien que lo guíe, ¿no? En las cosas espirituales y no en las cosas materiales. Que también sea esa roca para ese niño, ¿no? O para esa persona, desde ese momento que reciben el bautismo o que reciben la primera comunión o la confirmación, que sea esa fuerza que los vaya a motivar cada vez, cada momento, y de que sigan, ¿no? En el camino, porque pues si eligen un padrino pues que le gusta tomar mucho y que es muy trabajador, que 20 por decir así, ¿no? 7 días, 20 horas al día trabajando o lo que sea así el ahijado también, no, pues imagínense que va a ser esclavo del trabajo, va a ser esclavo de todo lo material, va a tener tantas cosas buenas, un carrazo, una casa, pero pues, ¿de qué nos sirve eso, verdad? Si cuando pues Dios nos llama, todo eso se queda acá y lo único que se va para allá arriba es el alma, que es la que va al encuentro de nuestro Señor. Entonces, que sea esa alma, pero que vaya feliz al encuentro, no que sea esa alma que quede divagando por ahí o que ya sabemos, ¿no? ¿Dónde puede ir esa alma? Si no tomamos conciencia, ¿no? Del bautismo, de la comunión, de la confirmación y de todos los sacramentos que Dios nos ha dejado, ¿no? Sí, porque es muy importante, papá, mamá, que ustedes están conectándose, que vayamos a la iglesia, averigüemos y vayamos a inscribirlos. Muchos de mis sobrinos están pasando clases, tengo 2 sobrinas que dan clases, catequesis, entonces incentivarlos, ¿no? A los niños, y el niño cuando va creciendo en ese ambiente puro, de amor, de paz, de tranquilidad, va a ser un niño menos preocupado, va a ser un niño más tranquilito, va a ser, como dice mi esposa, ¿no? Esa almita va a ser bendecida, va a pertenecer a Cristo, el cual lo va a ir cuidando día a día, ¿no? Entonces es muy importante el sacramento del bautismo. Sí. Papá, mamá, somos responsables porque un día vamos a tener nuestro juicio personal y va a decir, a ver, ¿qué hiciste con los niños, con los hijos que te di? ¿Los bautizaste? Eso es lo primero, yo creo. O sea, ¿por qué? Porque es muy importante de que esa alma no esté, como dice mi esposa, divagando, o sea, pues, como el mar que lo lleva el viento de un lado para otro, ¿no? Entonces es muy, muy importante eso del bautismo. Y también vamos a ver en el Evangelio de San Marcos, vayan anotando las citas bíblicas para que vayan a repasar, ¿no? Marcos capítulo 1, versículos del 10 al 11. Vamos a leer desde el versículo 8, en el capítulo 1 de Marcos, del Evangelio de San Marcos. Sí, yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu. En aquellos días, Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras escuchaba estas palabras del cielo, tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Enseguida, el Espíritu vamos a llegar hasta el versículo 11. Bueno, como vemos acá, ¿verdad? Juan el Bautista es el que para en esos tiempos, ¿no? de Jesús era el que bautizaba, pero bautizaba, ¿no? Y les decía para que tuvieran, para que hubieran la conversión, para que fuera el perdón de los pecados, ¿verdad? Pero pues hagámonos la pregunta, ¿verdad? Que el mismo Juan Bautista hizo, ¿no? Y que le dijo a Jesús que para qué iba, ¿no? Que más bien
él era el que tenía que hacer ese bautizo a Juan, ¿verdad? Porque pues Jesús era el mismo Dios, ¿no? No tenía ningún pecado, no tiene ningún pecado. Entonces Juan Bautista le dijo, ¿no? Que más bien él era el que tenía que recibir el bautizo. Pero Jesús le dijo que pues hiciera lo que tenía que hacer, ¿no? Lo que se tenía que cumplir con él. ¿Qué vemos aquí? Vemos, ¿verdad?, de que aparte de que pues Jesús no tenía pecado porque era el mismo Dios, ¿verdad? Era, por decir, era una justicia o un mandato, ¿verdad?, que se tenía que hacer, una ley que se tenía que hacer, siguiendo ese ejemplo de Jesús. Al hacerlo, ¿no? Juan el Bautista bautizó a Jesús, ¿verdad? Y ahí pues él recibió, como dice acá, ¿verdad? Al momento de salir del agua se abrió el cielo, ¿verdad? Y se vio bajar una paloma, el Espíritu, ¿no? En forma de paloma, y también se escuchó una gran voz que dijo, este es mi Hijo amado. Entonces, pues ahí se está cumpliendo, ¿no? Esa justicia, ese mandato que Dios hizo, ¿no? A través de Jesús para todos nosotros que teníamos que cumplir con eso, con ese mandato, para que siguiéramos, digamos, esa ley, ¿no? Que él estaba diciendo, tenemos que hacer eso. Ya Juan está hablando, ¿no? Primero sabemos que vino a bautizar, pero los hermanos separados se quedan en esa palabrita, en esa partecita donde empezó Juan, ¿no? Que solamente para alcanzar el perdón de los pecados, y eso es suficiente, dice, ¿no? Los hermanos separados en eso ahí no leen más adelante, ¿no? Entonces, pero aquí está recalcando Juan, yo los he bautizado, dice, con agua, no está diciendo con el Espíritu, no está diciendo, con agua está hablando. Pero él, ¿quién es él? Jesús. Jesús los bautizará en el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, dice, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Entonces aquí vamos a ver la enseñanza teológica, ¿no? Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. Entonces, ese es un símbolo de que cuando nosotros nos bautizamos, el niño o que la persona que se bautiza tiene los cielos abiertos, ¿no? Porque Jesús viene de allá, del cielo, ¿no? Entonces, él no tenía pecado, acordémonos, que él se bautizó para cumplir las Escrituras, ¿no? Entonces, deja el cielo abierto para ¿quiénes? Para todos nosotros. Para todos los bautizados. Todos los bautizados, exacto. Para todos los bautizados. Y bajó sobre él como lo hace la paloma. Es un símbolo también, ¿no? Que es, porque acordémonos que Jesús, uno, no tenía pecado. Era hijo de Dios, venía del cielo. Entonces, simplemente eso es una enseñanza para todos. El ser humano, la humanidad, para que cuando nos bautizamos tenemos el cielo abierto para nosotros y baja el Espíritu Santo, literalmente. Si supiéramos y si nosotros nos convenciéramos de que tenemos el Espíritu Santo, el cual nos guía, el cual nos ilumina, y invocáramos al Espíritu Santo cada día, seríamos mejores cristianos. Porque tenemos ese Espíritu que Dios nos ha adquirido a través del bautismo, ¿no? Y entonces es un símbolo eso de que bajaba como la paloma, ¿no? Mientras escuchaba estas palabras del cielo, tú eres mi hijo. ¿A quién está diciendo tú eres mi hijo? En ese momento a Jesús. Pero ¿a quiénes está extendiendo ese tú eres mi hijo? A Juan, a Miguel, a Jaimito, a todos los que se bautizan, a todo católico, cristiano católico,
que se bautice, ¿no? Ujú. Porque Jesús ya, o sea, desde ese momento empezó a ser hijo de Dios, ya era hijo de Dios, ¿no? Pero ahí está enseñándonos teológicamente de que dice, mientras se escuchaba estas palabras del cielo, hubo una voz, ¿no? Tú eres mi hijo, ya era, sabemos que ya era su hijo, ¿no? El amado, mi elegido. Entonces, tú, Jaimito, la niña que se va a bautizar, tú eres mi hija, mi hijo, está hablándonos a todos literalmente, ¿no? Que son mis preferidos, mis elegidos, dice, los que se bauticen, ¿no? Hoy en el Evangelio decía, ¿no? Algo de Nicodemo, ¿no? Nicodemo, que un doctor de la iglesia, que sabía, ¿no? Cómo yo podría entrar otra vez en el vientre de mi madre para agarrar el bautismo, decía, ¿no? Y un letrado en esos momentos que no sabía, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía teoría, pero la práctica no lo vivían. Es como cuando somos católicos, pero cuando tenemos la cruz en nuestro pecho y ya, católico de hueso colorado. Pero si no vivimos nuestra fe, si no vivimos el Evangelio que Dios nos enseña, somos católicos light. Ujú. Somos católicos de domingo, ¿no? Somos católicos, el padre Amatulio decía algo así de parto, así, no me acuerdo mucho. Que solo van a los 9 meses o cuando hay... Entonces, hay que ser un católico que viva su fe, ¿no? Entonces Nicodemo le pregunta, ¿y cómo puede ser eso? Le dice a Jesús, ¿no? Que entrar otra vez al vientre de la madre, decía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él sabía las leyes, sabía todo eso, pero no lo vivía. Entonces ahí en San Pablo, en San Marcos decía, ¿no? De que fuimos revestidos. O sea, si usted tenía una ropita antes, cuando se reviste en el bautismo, pasa a ser hijos de Cristo, ¿no? O sea, que como que ya quedamos sellados, pertenecemos a Cristo, exacto, pertenecemos a Cristo. De que gracias al bautismo, ¿no? Nosotros vamos a ser coherederos también de la vida eterna, porque pues si no nos bautizamos, ¿verdad? Como les comentaba a mi esposo, ¿verdad? Esa señora ya de como de 80, 90 años, se le miraba una gran felicidad a ella, y eso fue una gran bendición que Dios le dio a ella, que le permitió ver hasta esa edad, digamos, ¿no? De lo que se había perdido toda su vida. No sabemos si ella, puede ser que tal vez sus papás, ¿no? Porque eran de otra religión y por tal motivo no la habían bautizado. Y ya ella con el tiempo, con los años, pues tuvo la gracia, ¿verdad? Y vio pues que lo único, pues, digamos, de que como nos dice acá, ¿no? Que tenemos a través del bautismo la vida eterna. Le ha permitido a esa señora, ¿no? Recibir el bautismo antes de que, pues, digamos, ella deje esta vida, ¿no? Y muchas personas así mayores que no esperen hasta ese tiempo. Por eso es mejor bautizar a los niños desde pequeñitos. No seamos ignorantes, como, con perdón, ¿verdad? Pero no nos dejemos guiar por falsas palabras, ¿verdad? Que nos dicen, digamos, de otras sectas, de que para qué se van a bautizar, son niños, no saben. ¿Acaso nosotros le preguntamos también al niño chiquito, o él nos va a preguntar cuando está de pecho, ¿quieres mamá? ¿Quieres que te dé de pecho o quieres que te dé de comer? ¿Verdad que no? Entonces tenemos que hacer eso desde pequeño. ¿Para qué? Para que ese cielo se abra, ¿verdad? Y que reciban el Espíritu Santo y que sean ese hijo amado igual que Jesús. Y que pues tengamos la vida eterna, ¿no? Pues en cualquier momento, pues que Dios nos llame, pues que ya estemos nosotros listos para eso. Sí, exacto. Sí, esa cita que tú decías de que para todos, que esto es muy importante los niños, vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 38, y tal vez sea la última, porque ya el tiempo vuela. Un saludito, a ver qué dicen. Caro Velarde Arias, Inés Montejo Ulín,
María Guillermina Silvana Cornejo, Manuel García, ¿Hecho qué? Marcos Ruelas, Cuautle Aris, Club San Antonio Guadalupe, Susana Salazar, Elsa Cedillo, María René Jiménez Cardoso, Edelmira Lavanda, María René Jiménez Cardoso y Marta Ramos. Mucha gente hoy, Muchas bendiciones, en verdad se les agradece. Y anoten las citas bíblicas. Y mamá, ustedes son un pilar. Papá también, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Pero mamá es Nada más un acabo de pilar. decir que levantó la mano, que no lo olvidé. Aquí. Alci Saman y saludos de parte de Sonia Zamarrón. Oh, gracias. En verdad se les agradece. Vamos a ir a donde Sonia, seguimos yendo. Y Dios quiera que el Espíritu Santo nos ilumine, pues la Iglesia Católica es tan rica, tan enorme, que cuando empezamos a aprender de nuestra fe, es algo tan maravilloso que uno se enamora. Eso nos mueve también a nosotros. Hemos encontrado un tesoro que todos buscamos, esa felicidad, y antes buscábamos también, como todo el mundo, en las cosas materiales, en el trabajo, y ahora a los 40, ¿cuántos años tengo? Ya se me olvidó. 25, Tan feliz que estoy que 25. ya se me olvidó cuántos años tengo. 25, pero al revés. Es tan hermoso encontrar esa gracia de Dios. Es que han revivido en Dios. Revivir, o sea, Sí. nos revestimos, como dice la palabra de Dios, nos revestimos de esa alegría inmensa. No saben, papá, mamá, que si ustedes van a la iglesia poquito a poquito en la perseverancia, ustedes van a ver a esos niños crecer, pero sin problema, sin preocupaciones. Una vida diaria va a ser una bendición, una sonrisa sin motivo, y es algo tan maravilloso. El matrimonio es mejor. Si antes le gritaba, le sacaba la cazuela, ahora saca las cazuelas para cocinar la esposa, ya no para lo que... Es tan hermoso, o sea, mamá, papá, los que están sintonizando, queremos contagiarles esa alegría, esa dicha de estar en las cosas de Dios. Es tan maravilloso que ojalá Dios, el Espíritu Santo, ilumine sus corazones y se vayan a la iglesia a averiguar, para, si no tienen sus niños, las niñas, las amistades, el bautismo, y empezar ahí y no soltarse de ahí. Ir cada que puedan a un retiro, y es tan maravilloso, la verdad es una gracia de Dios, una bendición, es transformarse la vida, la verdad, de corazón se les dice. Seguimos con la última cita. Hechos 2:38. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar, aun que estén lejos, aunque estén lejos. Entonces, Pedro y el apóstol. Sí, pues, Palabra palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí Pedro está recalcando, ¿no? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don, también recibimos el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Así es que no hagamos pasar esta bendición, ¿no? que Dios nos regala, pues desde pequeñitos. Nosotras, las mujeres, pues tenemos que hacer ese trabajito, ¿no? Aunque pues sabemos muchas, ¿no? Me incluyo, ¿verdad? Aunque ya pues mi esposo no es de otra secta, ¿verdad? Pero sí tenemos, porque en mi familia también hay primas y hay primos que pues ellas han nacido y se han criado, ¿no? en la iglesia católica, y que pues se han enamorado
de maridos, digamos, de hombres o de mujeres, ¿no? Que pertenecen a otras sectas y pues para estar felices con ellos. A una secta, no a otra secta. Sí. Otras sectas. No los bautizan porque pues, mi marido dice que no, que hasta que esté grande, o que, ¿para qué? No lo necesitan, no tienen pecado, no. Si se han criado en esta religión católica, por favor, pues sí, sabemos y entendemos que pues desgraciadamente no tenemos esa educación, ¿verdad? Pero pues es hora de que empecemos, ¿no? A cambiar las cosas, por decirlo así. Si el marido o la esposa pues son de otra secta, ¿no? Entonces, y no quiere bautizarlo, usted que ha sido católica y es católica, agarre a sus niños, vaya a bautizarlo, consigue el padrinito, la madrinita, ya sabe, que no sea ricón, que no sea del billuyu, pero que le guste ir a la iglesia y que usted vea que va a misa, que va a esto y que va al otro, ¿verdad? Esos son los padrinos que uno tiene que buscar. Que los guíe más que todo y que sea esa fuerza que los motive cada día para que pues sigan adelante en ese camino, ¿no? Y entonces, pues como les digo, agarren sus niños, vayan a bautizarlos, no esperen que llegue o que pasen 10 años, 15 años, como les he comentado anteriormente, ¿no? Que viene la fiesta de los 15 años, botamos la casa por la ventana, pero no le hacen la misa de la quinceañera. ¿Por qué? Porque tienen que ya estar con su bautizo, con su primera comunión, para que a esa misa de agradecimiento por haber llegado hasta esos 15 años, ¿verdad? De pasar de adolescente a ya digamos a una persona mayor, joven, ¿no? Joven mayor, no pueden recibir, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, no pueden tener esa bendición completa, pero sí pueden tener un gran fiestón que tiran la casa por la ventana, como decimos nosotros, pero no tienen lo principal. La verdad que es triste, pero quitémonos esa venda de los ojos y dejemos eso a un lado, y lo primero es lo primero, ¿verdad? Bautizarlos, que reciban la primera comunión, y pues ya después se le hace su festecita de 15 años a la que quiera, a la que guste, y hacerle su misa y que reciba la comunión en ese día. ¿Para qué? Para que Dios la siga bendiciendo y que le vaya bien en su vida. Amén. Sí, mamá, papá, los que se conectaron hoy, muchas gracias. Dios los bendiga y sigamos aprendiendo. Tratemos de leer la Biblia cada día un poquito más. No le entiendo, tranquila, siga leyendo. Al momento que usted, Dios lo va a iluminar y va a entender la Biblia. El hermano Gerardo Aguilar, que hay que saludarlo porque es fiel, dice: siento llegar tarde, pero hoy por la noche escucho el programa entero. Gerardo de Nápoles. Ellen Natalie Jiménez Cardoso dice: yo igual lo veo, bendiciones tío y tía, se les quiere. Fue el otro. Aileen Natalie, no. Araceli Rangel era que me faltaba. ¿Araceli Rangel? Bueno, Araceli Rangel. Mi tucaya, entonces. ¿Sí? No, yo soy Araceli de Los Ángeles. Miren que tengo las alitas acá atrás. Sí, gracias a todos. También las escuchan a través de Radio Apóstol USA. Y recuerden, no olviden mañana escuchar al hermano José Amílcar Alvarado en Conociendo y Propagando el Evangelio. Si no me equivoco, así es, ¿verdad? Conociendo y Propagando el Evangelio. Él mañana va a estar de 5 a 6. Así es que sintonícense, va a tener un tema muy interesante. Y pues no nos olviden, aquí estamos. Y bueno, dar gracias a Dios y a todos ustedes, ¿no? Y vamos a hacer la oración de despedida. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos proteja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias y bendiciones. Bendiciones, Esmeralda Dios. Vélez manda a decir bendiciones también. Gracias, Dios los bendiga. Mucha gente, qué Bautizar bendición. a los niños, por No favor. olviden bautizarlos, su primera comunión, su Está lindo. confirmación, que es lo Hermoso. principal. Con mucho cariño, mucho... Y pues los que quieran casarse también. También Para que el Río marido Hielo. se ponga manso y la mujer también. Marzo. Y bueno, gracias a todos, mucha gente hoy, qué bendición, de Qué verdad que bendición, gracias a Dios. Mañana también, no se olviden. de que 5 guarden a el 6. mensaje en el corazón. Bendiciones a todos. Diosito y el Espíritu los ilumine y nos ilumine a todos. Amén. Gracias. Bendiciones.